no son como la prensa nos cuenta, la prensa convencional, y sí que hay elementos positivos y que estaríamos viendo en el mejor de los mundos posibles, lo cual ya nos plantea un gran desafío conceptual para entender, estamos viendo el peor o el mejor de los mundos posibles. Estamos viviendo en un mundo de grandes tensiones, y esta mañana en alguna de las mesas se habló de que esas tensiones a lo mejor tienen que ver, y también en el almuerzo, que a lo mejor tiene que ver con la hipercomunicación. No casualmente Manuel Castells, que es una de las personas que mejor entienden lo que está pasando en este mundo, y justamente una conversación, es un libro de conversaciones que se llama ¿En qué mundo vivimos?, que hizo con Maite Pascal en el año 2006. Ahí, entre otras cosas, Castells lo que planteaba era esta cuestión de a mayor comunicación, menos poder, algo que va a retomar Moisés Naim un tiempo después. Es bueno hacer ejercicios en futuros, en perspectiva, en futurología, porque no nos gusta demasiado el mundo que tenemos crear uno bastante distinto. Estamos creando permanentemente nuevos marcos temporales y espaciales. Esto es interesante, ¿no? Esta cuestión de que nos parece natural, así como nos parece natural el smartphone, y solo tiene 12 años, nos parece natural tener conversaciones por Skype o por FaceTime o por cualquiera de estos medios con gente que está a 5.000, 10.000, 15.000 kilómetros de distancia, y donde se vuelve cotidiano esto de tener a la gente lejos pero tenerla cerca. Estamos viviendo en un mundo donde básicamente lo que tenemos es un path dependency, ¿no? O sea, se generan ciertos fenómenos, se generan ciertas estructuras, sobre todo de poder, y después es muy difícil revertirla, después es muy difícil volver para atrás. Una vez que se generan estos caminos se vuelven como inevitables, o al menos así lo creemos o nos los hacen creer, ¿no? Nada es como entonces, vemos esta licuación de poder, vemos un tema muy poco entendido, que es el tema de la demografía, cómo está cambiando la demografía mundial. Y eso tiene unas consecuencias absolutamente increíbles, porque como la demografía mundial en muchos lugares está tendiendo a cero, esto tiene mucha influencia, entre otras cosas, por ejemplo, en el PBI per cápita, ¿no? Que prácticamente si la demografía no crece, el PBI per cápita baja, y que genera fenómenos rarísimos. Estamos viviendo en un mundo de desigualdad creciente. Todo esto que tiene que ver con la agenda digital, bueno, tiene que ver todo esto de la agenda digital, porque esta es una agenda digital para el mundo que se está formando, este mundo gaseoso, este mundo líquido, este mundo vaporoso, este mundo incierto, donde la digitalización está cambiando todo. Y en ese sentido, en algún momento de estos 10 años, algunos también fuimos atrapados por esta idea de la digitalización y llegamos a creer que la televisión iba a desaparecer, que era como una especie de que, bueno, los medios van evolucionando, pero algunos van muriendo. De hecho, tenemos una enciclopedia de los medios muertos, que la hizo un curador, tiene unos 200, en la web tiene como 250 medios muertos. Y en un momento pensamos que la televisión estaba muerta, que Internet era la forma superior a la televisión, y después nos sorprendimos, ¿no? Y nos dimos cuenta que en realidad la televisión convivía bastante bien con Internet, y que la televisión tenía muchas cosas para enseñar en Internet. Y la agenda digital creo que pertenece a una especie literaria, que son los toolkits. Los toolkits son esas herramientas que nos permiten imaginar y diseñar comportamientos, nos permiten tratar de entender dónde estamos metidos y operar de una manera diferente. Y si la agenda digital apunta a ser un tipo de toolkit, entre los valores que tiene es un toolkit que nos lleva para el diseño de la complejidad, el diseño de la interactividad y el diseño de audiencias poco convencionales. En definitiva, y con esto termino, la agenda es un aporte a una reinvención de la ecología mediática. La agenda es un intento hecho con muchas personas, porque si bien los autores somos 4 o 6, la gente que ha participado en Demorfosis han sido centenares de personas a lo largo de estos 10 años, y hemos formado una banda creativa, hemos formado una comunidad divertida, una comunidad desconfiada, y una comunidad que está intentando, y creo que lo está demostrando muy bien el tema elegido en esta oportunidad de la inteligencia artificial, de encarar los problemas que importan, abrir conversaciones que importan en tiempo real, y no quedar rezagado y no quedar totalmente descolocado en las cuestiones que realmente valen la pena. En ese sentido, les recomiendo que lean la agenda. A nosotros nos gustó mucho hacerla, y creemos que sería un producto valioso, interesante, desafiante. Obviamente habrá que renovarlo permanentemente, pero es un gran aporte colectivo a este toolkit de diseño. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Para abrir boca, yo diría, para abrir esta reflexión de esta tarde, que gracias pues desde luego a esta edición, a esta nueva edición de Telemorfosis, hoy podemos estar aquí reunidos desde distintas partes de este continente y desde Iberoamérica para discutir estos temas de la agenda digital para la televisión pública en Iberoamérica y justamente con lo que tú refieres de estos cambios estrepitosos que estamos viviendo. Los medios convencionales, los medios tradicionales, los medios públicos, pues hoy tienen que atender la era digital y con ello todos los cambios que impactan en el día a día para que con base en ello pues no solamente podamos dispensar, digamos, podamos enfrentar aquellos problemas que en cualquier país se están dando, particularmente en Latinoamérica, y que están relacionados con esta mayor comunicación a la que tú refieres y con menos poder. Efectivamente, hoy la comunicación política se hace desde las redes sociales, se hace desde otros ámbitos y está generando también que tengan que reinventarse las cartas programáticas y la agenda de los propios, digamos, gobernantes. Creo que es relevante que podamos continuar ahora conociendo el punto de vista del doctor Carlos Alberto Scolari, quien también ha tenido pues una amplia trayectoria y experiencia en la materia, participando en diferentes foros, escribiendo distintos artículos. Él es profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, doctor en Lingüística Aplicada y Lenguaje de la Comunicación por la Universidad Católica de Milano, investigador del proyecto Transmedia. Desde el año 2000 ha dictado conferencias, cursos y talleres, y en 2009 fue investigador visitante de la Universidad de Toronto y 2013 en la Universidad de Nueva York. Carlos, bienvenido y qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias a ustedes por sumarse a este evento. Yo creo que Alejandro marcó un poco el marco general, ¿no? de donde emerge este tipo de conversaciones y que se materializan en este volumen. Yo siempre digo esto, bueno, yo dirijo un programa de doctorado y le insistimos mucho a los alumnos y alumnas del programa. Ustedes saben que hay una presión muy grande por escribir papers, ¿no? Parece que el investigador solo tiene que hacer papers. Y nosotros justamente queremos que nuestros estudiantes del programa de doctorado aprendan a escribir papers, aprendan a hacer pósters, aprendan a tuitear, aprendan a expresarse en vídeo, en diferentes formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos convocaron, bueno, Gabriel y Guillermo para este libro, se nos pedía más bien un informe, ¿no? Entonces, bueno, el tono de los capítulos quizás se aleja de otras cosas que seguramente Alejandro, por ejemplo, yo, Guillermo, hemos escrito, que son estrictamente científicas o que más ensayísticas, poéticas, digamos, ¿no? Es un informe esto. Es interesante porque, por un lado, tiene mucho diagnóstico, diríamos, ¿no? Tiene una foto flash de lo que está pasando, de cómo está hoy el ecosistema de los medios, sobre todo en Iberoamérica. Tiene muchas tablas, en casi todos los capítulos hay tablas con datos muy actualizados de emisoras de televisión públicas, educativas, penetración de la telefonía móvil. O sea, cada capítulo, en función de su enfoque, sacó esta foto, digamos, cuantitativa de cómo está el panorama. Y a partir de ahí, bueno, viene toda una parte analítica en todos los capítulos. A partir de esta información básica se van desarrollando una serie de análisis. Y lo interesante, y esta estructura se repite en todos los capítulos también, al final de cada capítulo, ¿no? Tenemos una serie de recomendaciones de cómo operar de cara a un escenario donde reina la incertidumbre, donde, como decíamos esta mañana y esta tarde, la evolución tecnológica es rapidísima, cuesta a todos los actores de esta ecología de los medios, nos cuesta mucho fijar escenarios futuros y movernos hacia un lugar. Ya sea los profesionales de la comunicación, ya sea los que tienen cargos directivos en los medios, en las estructuras, los que estamos en la universidad, los que tenemos que hacer planes de estudio, los que tenemos que planificar un máster. O sea, ¿cómo va a ser la ecología de medios de acá a 5 o 10 años? ¿Qué hay que enseñarle a los alumnos? Bueno, es un tema que está todos los días en permanente discusión porque la evolución es muy rápida, ¿no? Yo creo que este libro, en ese sentido, es un aporte sumamente importante porque, bueno, mapea el territorio, analiza tendencias y van dejando caer toda una serie de sugerencias, recomendaciones en todos los capítulos. Hay una serie de palabras clave que yo creo que están todas en el título del libro, ¿no? Esto de fijar una agenda, ¿no? Recomendaciones,
sea, hacer diagnóstico y para cómo vamos hacia el futuro. Obviamente el adjetivo digital tenía que estar presente. Iberoamérica es el contexto. Vemos que TV Morfosis, ATEI son entidades que, bueno, tienen un origen, en este caso TV Morfosis en México, en Guadalajara, se expande Iberoamérica y va más allá, porque hemos tenido también gente que viene de otros continentes, que hace sus aportes, ¿no? Pero digamos, el gran espacio es Iberoamérica, y el concepto de TV pública, que yo creo que es transversal a todos los capítulos en la reivindicación del espacio público de la televisión y del espacio público de la comunicación. Todas las recomendaciones, sugerencias están pensadas sobre todo para relanzar el espacio público de la comunicación, que sabemos, bueno, una serie de políticas, filosofías, ideologías neoliberales se ha ido retrayendo en mayor o menor medida en todos los países. Bueno, acá hay una reivindicación del espacio público de la comunicación, de la intervención del Estado en la comunicación también. Y bueno, yo creo que es un volumen sumamente que aporta cosas sumamente interesantes, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de recomendaciones. Y yo creo que esto, bueno, va más allá incluso de la televisión pública. Cualquier operador, por ejemplo, televisivo, que encontraría sugerencias y cosas sumamente interesantes. Están, como repito, pensadas para y reivindican el espacio público de la televisión. Para mí fue una gran experiencia, aparte, como decía Alejandro, acá TV Morfosis es una conversación, es una red de gente que ya se va renovando todos los años y se va expandiendo todos los años, y bueno, de esta red de conversaciones emergen programas de televisión, emergen diferentes tipos de libros, diferentes tipos de eventos, y bueno, seguiremos haciendo nuestros aportes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que es muy relevante para todos los que estamos inmersos en los medios públicos, o bien somos parte de la audiencia o somos parte del servicio público, el tener la posibilidad de seguir de cerca los cambios que deben emerger a partir precisamente de esta agenda digital. El diagnóstico que nos ofrece esta publicación, este texto, es muy rico en su contenido y nos permite, como bien lo dices, relanzar el espacio público, repensarlo, identificar y encontrar esos hallazgos para fortalecerlo a partir de las nuevas tendencias. Y en eso creo que uno de los coordinadores de esta obra, que tiene también un amplio conocimiento y ha estudiado mucho el tema de la comunicación, nos dará ahora su punto de vista sobre estos retos y desafíos. Me refiero particularmente a Guillermo Orozco. Él es investigador nacional emérito, director del Departamento de Estudios de la Comunicación Social y profesor titular de la Universidad de aquí de Guadalajara, maestro y doctor en educación por la Universidad de Harvard, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es un currículum muy amplio, director de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática, ha sido desde luego catedrático de la UNESCO de Comunicación en Barcelona, México y Bogotá, y coordinador editorial de la serie de televisión TV Morfosis. Tienes la palabra hasta por 10 minutos, estimado Guillermo. Muchísimas gracias, Blanca, y muchísimas gracias a todos ustedes aquí presentes y a la editorial Gedisa por hacer esta presentación. Yo creo que hacer una agenda para la televisión pública en tiempos de el mundo digital, en tiempos de algoritmos y en tiempos súper modernos que estamos viviendo, era un reto importante, porque siguiendo a un libro de hace muchos años de Carlos Escolari y otro colega que ahora no recuerdo, argentino, Mario Cardón, que le pusieron La muerte de los medios, puntos suspensivos, el inicio de un debate. Bueno, yo creo que seguimos el inicio del debate. Nunca creímos, yo no creo que la televisión va a morir. La televisión va cambiando, y va cambiando mucho, pero la televisión es como uno de estos objetos que nos permite muchas cosas. Nos permite divertirnos, nos permite estar en contacto con otros a través de lo que vemos, nos permite ver programas de Netflix y de las plataformas de video en demanda actuales, en las cuales quizá cada vez estamos. Y la televisión, sin embargo, conserva algo propio, que es el poder llegar a una audiencia muy amplia desde un punto central. Tiene
tiene muchos puntos que se le puede criticar a la televisión en general como medio. Sin embargo, me parece a mí que tiene un gran poder que puede enviar mensajes para grandes audiencias. Las audiencias de la televisión en general, público-privada, han disminuido, pero sigue manteniéndose un buen número de televidentes. Nosotros mismos somos televidentes algún rato del día, otras veces internautas y otras cosas. Pero ya más en concreto, con la agenda de la televisión pública, ciertamente hicimos un diagnóstico y luego hicimos propuestas. El diagnóstico es importante y nos dimos cuenta que en Iberoamérica hay 2 o 3 puntos muy importantes. La televisión pública ha estado raquíticamente sustentada por los gobiernos. Se ha querido mantener una cosa que se llama televisión pública, que ni es pública a veces, ni ha sido televisión, sino el pasar películas en algunos países de América Central, por ejemplo. No ha habido una producción propia, en muchas televisoras no ha habido el interés por vincularse con el público, sino simplemente por cumplir el presupuesto y decirle al gobierno en turno que gastaron bien los pocos recursos que les dieron. O sea que la televisión pública, concretamente en México, decidió no pasar ficción a sus audiencias. Y ahí pues se puso la soga al cuello, porque la ficción es uno de los géneros programáticos que más audiencias atraen, y no solamente porque las atraen, sino porque realmente nos divierten, nos hacen pensar, nos hacen comunicarnos, nos hacen vivir lo que ahora vivimos en las redes sociales. El gran error histórico de la televisión pública en Iberoamérica ha tenido varios, pero el gran error yo diría que ha sido el pensar que la televisión era para instruir, educar y comunicar cultura a su población, pero no para divertirla, no para entretenerla, no para hacerle pasar buenos ratos, no para convocar a las familias frente al aparato televisor. Y yo creo que eso es un error histórico que nos ha costado muchísimo, y la primera recomendación que hacemos aquí en esta agenda es: no importa el género ni el formato televisivo, cualquier televisión pública tiene que poder hacer cualquier tipo de programa. Hay casos excepcionales como la serie Juana Inés, que es la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, hecha por Canal 11, por la excelente directora Patricia Arriaga, que finalmente la compró Netflix y que la promueve como un producto original de Netflix, pero fue hecha en Canal 11, un canal público, el canal público más viejo de México y uno de los 2 más viejos de América Latina, junto con la televisión de Brasil. Entonces yo creo que la vocación de la televisión pública es hacer programas para que sean vistos, no para poder llenar una tarea que le encomienda el gobierno en turno. Y no hay que tenerle miedo a ningún tipo de formato o de género televisivo. La otra cosa es que la televisión pública en Iberoamérica, hasta en la península ibérica, como dice Enrique Bustamante, un colega que admiramos mucho por su aportación a esto, ha caído en la tentación de tratar de ceder sus decisiones al poder en turno. Bueno, si ni siquiera en España, en ciertas épocas, la radio televisión española se escapó de tratar de dar gusto a los gobernantes, en los demás países de Iberoamérica la televisión pública a veces ha servido únicamente para promover la agenda de los gobernadores estatales en turno, como es el caso mexicano. Yo creo que lo que vimos todos nosotros es que debe encontrar el sentido de lo público la televisión, y debe exigir, y debemos exigir, que los gobiernos den el financiamiento necesario para que haya una buena producción. Los contenidos, y más que las marcas, van a ser los objetos de intercambio con la población, con la ciudadanía.
Y las televisiones públicas, si quieren subsistir, tienen que tener buenos contenidos, buenos productos. Y hay estrategias como esta que ha lanzado aquí Canal 44, de hacer producción de ciertos programas claves, como el noticiero científico y cultural, que se produce de manera combinada, pero sobre todo desde Guadalajara, y está a disposición de todas las televisoras de Iberoamérica. No se trata de que cada televisora haga todos sus contenidos. Hay redes, hay asociaciones iberoamericanas, hay que aprovecharlas, hay que poder distribuirse la tarea y entonces así hacerse fuerte y pelear para que haya más presupuesto sin condiciones políticas para los gobernantes en turno. Bueno, a mí me apasiona el tema de la televisión, me apasiona el tema de la ciudadanía. Creo que aún en la era digital la televisión va a estar ahí, y esperemos que esté de una manera distinta a la que ha estado a lo largo de su historia hasta este momento. Creo también firmemente que tenemos que, en estos momentos donde pensamos que son las plataformas y el video en demanda lo que es más importante para nosotros, repensar que la televisión es un lugar de encuentro familiar. La televisión es una ventana que nos permite vernos conjuntamente y disfrutar de cosas que son interesantes y nos ayudan a pensar también. Y yo creo que sería más inteligente para los gobiernos actuales en Iberoamérica invertir en serio en una buena televisión pública, para que se garantice que por lo menos hay una producción que va a llegar a la ciudadanía, que no está marcada por la mercadotecnia de todas las demás plataformas y de toda la demás comunicación y mensajes que circulan, sí, más fácilmente, pero que llevan un sello abiertamente mercantil. Me parece que es la televisión la que puede recuperar ese sentido público de los medios de comunicación, y eso es lo que tratamos de hacer ver con el diagnóstico y la perspectiva que hicimos en los diferentes capítulos, y que hay maneras de hacerlo. No hay que pensar en las pobres televisoras de un país muy pequeño, digamos uno centroamericano, que no tiene recursos, pero que tiene que decir que tiene una televisión pública, y que solamente pasan unas 4 o 5 horas de programación, y la programación son documentales o películas viejas de cine de otros países. Eso no sirve prácticamente de nada. Yo creo que hay que exigir tener buenos medios públicos dentro del mundo cada vez más mercantil, y exigir a nuestros gobiernos el apoyo necesario para poder tener una televisión de calidad, porque el problema no es que no se sepa hacer. Esta serie de Sor Juana Inés de la Cruz es el mejor ejemplo de que no falta calidad en la producción, en la dirección, en la invención de temas, sino que lo que falta es voluntad política por una parte, y el presupuesto de los gobiernos para mantener una televisión pública fuera de todos los límites de lo mercantil. Entonces yo, agradezco a mis colegas que han contribuido a este debate y a esta propuesta, porque cada capítulo tiene énfasis distintos. Algunos son más enfocados en un diagnóstico, y a partir del diagnóstico se sustentan propuestas. Otros son más enfocados en tendencias hacia futuro, y a partir de eso se adelantan propuestas para seguir las tendencias. O sea que dentro de la unión de pensamiento y aportación de cada uno de los autores, somos 6 participantes en este libro, hay también diferencias, hay juicios. Yo lo que agradezco muchísimo es que hayamos podido conjuntar estas perspectivas, tradiciones, conocimientos de cada uno de nosotros en una propuesta conjunta que termina con una
una propuesta de una medición, entre comillas, diferente de la audiencia que nos interesa. La audiencia que nos interesa no es la del rating tradicional de Nielsen y Bope y estas compañías que querían medir y saber cuánto ven qué programa, qué hora, en qué canal, para pasar esa información a la publicidad para que pudiera colocar mejor sus productos, sino una medición, y estamos ensayando estas estrategias de medición, que ya choca llamarlas así, sino de apreciación de la audiencia, que tienen más que ver con su enganche emocional, su interacción a través de redes sociales a partir de un contenido televisivo, y que el futuro, y ya con esto termino esta presentación aquí, el futuro de las televisiones dependerá de la manera en que las televisiones públicas logren hacer sintonía con sus audiencias. Es lo que históricamente les ha faltado y es lo que, para poder sobrevivir en el futuro, es necesario. Hay que tener una permanente comunicación con las audiencias, construir junto con ellas y ofrecer contenidos de cualquier tema, y no solamente lo que consideramos educativo o cultural, porque esos no entretienen, esos aburren, aleccionan. Entonces creo que nos espera un gran cambio para la televisión pública. Hay ejemplos en América Latina y en México particularmente. Las televisoras universitarias como la de la UDG están en esa línea y en ese esfuerzo, y esperemos que la reacción de los ciudadanos y de todos ustedes interesados en la comunicación pues sea acorde a estas propuestas, y que juntos vayamos haciendo otras propuestas para mejorar nuestra televisión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sin duda, pues me gusta mucho esto que planteas, el origen de aquellos que ya tenemos varias décadas, que era el encuentro familiar a partir de un aparato, de una televisión, y que creo que hoy se ha perdido frente a la irrupción precisamente de estas aplicaciones, nuevas plataformas, nuevas tecnologías, que sin embargo desde luego tienen otras bondades. Creo que hay que repensar, y qué bueno que sea en este ejercicio de Telmorfosis, en esta edición de Telmorfosis, en el marco del mismo, que se presente esta publicación para provocarnos, para invitarnos a reflexionar como audiencia o bien como servidores públicos que estamos o que han estado encargados de televisoras públicas, para saber hacia dónde encaminar el trabajo, los contenidos, las narrativas, que busquen al final del día, pues no solamente, como tú bien señalabas, aquello en donde se pensaba que era para formar, para informar, sino también para entretener, para divertirnos y para contribuir, ¿por qué no?, a la unidad nacional en muchos sentidos. Para mí es un privilegio presentar a continuación al maestro Gabriel Torres Espinosa, quien tengo el gusto de conocer pues ya desde hace varios años, y quien ha sido, ustedes lo saben, un gran impulsor de estos debates, de estas reflexiones y de estos ejercicios. Gran parte de nosotros estamos aquí gracias a este impulso que ha dado a la serie de televisión Telmorfosis, que nos obliga a repensar el trabajo que se hace desde los medios de comunicación, desde los medios públicos particularmente. Gabriel Torres, bueno, solamente pues daré 3 datos, además de que es director general del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía, el Canal 44 de esta universidad, presidente de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, y ha sido sin duda pues miembro y presidente del Consejo Editorial de Notimex, del Canal del Congreso y de muchas otras instituciones, con toda la autoridad que tiene, pues para compartir con nosotros lo que él ha vivido en estos años. Yo le planteo pues 2 preguntas a alguien que es mucho más joven que yo: ¿cómo recuperar la magia de la televisión pública en este momento de la era digital? Y por otro lado también cómo sobrevivir, cómo pueden las televisoras públicas sobrevivir frente a contenidos que están a disposición de cualquiera en los medios digitales que tenemos a nuestro alcance. Tienes la palabra, estimado Gabriel.
gracias. Pues un placer poder participar en la presentación. Ya lo hicimos en Bogotá, en el marco de Metamorfosis Colombia. Fue la primera presentación oficial de esta agenda calientita que viene como el pan recién hecho, salido al horno. Muy orgullosa además de haberla presentado en Editorial Geriza, a mi modo de ver, la editorial más robusta, y no es un cebollazo que esté aquí el director general de Geriza, que nos distingue mucho que se hubiera dado tiempo de venir el número 1 de esta editorial a la presentación de este libro en particular. Nos distingue de verdad, Alfredo, que estés aquí con nosotros, que nos acompañes, que nos alientes, que nos entusiasmes estando aquí escuchando de qué trata este libro que hicimos, y que estoy seguro que va a tener un movimiento muy interesante. Bueno, es un libro de 5 capítulos de 230 páginas, pero permítanme iniciar, antes de responder las preguntas que me deja Blanca Ibarra, darles un poquito el antecedente de cómo surge el libro. En 2016 yo me presento como, ya después de haber sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, me presento a la Asamblea General como aspirante a dirigir la ATEI, el Consejo Directivo de ATEI, y una de las propuestas del plan de trabajo que en su momento presenté fue que pudiéramos hacer un documento diagnóstico. Todavía no sabía cómo, todavía no sabía con quién, pero sabía qué queríamos hacer, y presenté en su momento como propuesta a las televisiones en la Asamblea General en San Luis Potosí en octubre del 2016. Una de las propuestas era hacer una agenda digital para la televisión pública iberoamericana, que fuera un documento de diagnóstico y acompañamiento para las televisiones públicas en el proceso de cambio digital. Imagínense de este tema en 2016, ahora estamos en el 19, pero el avance tecnológico ha sido gigantesco en aquel entonces. Bueno, todavía en el 16, los que asumimos, la mayoría de los que estábamos en la asamblea, todavía algunos traían el BlackBerry del teclado, y ahora ya ni se acuerdan de ese teléfono, ¿no? De ese tamaño son los saltos que hemos tenido desde entonces. En aquella asamblea, bueno, pues estaban algunos que están hoy aquí presentes y que son miembros del Consejo Directivo. Estaba Germán Pérez Rodríguez, que es ahora miembro del Consejo Directivo de ATEI, ya lo era y refrendó en la selección. Miquel Francés y Dominique, que ahí se integró como miembro del Consejo Directivo, posteriormente secretario general de ATEI. Alexandra Falla, miembro del Consejo Directivo de ATEI, la afiliamos unos tiempos antes para que con la idea de que pudiera formar parte de esta nueva propuesta que dirigiría la asociación. Alberto Fabián, de Argentina, y Blanca Lilia Ibarra Cadena también, que fue miembro del Consejo Directivo de ATEI, y entonces directora del canal del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, hoy felizmente distinguida por el Senado de la República con el nombramiento de comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, un organismo que en México tutela el derecho a saber, para no explicarlo con mayor profundidad. Bueno, en 2016 nos eligieron como miembros, como presidente y consejo directivo de ATEI, y planteamos ahí que haríamos una agenda. Incluso había un miembro del consejo directivo, que ya no lo es, que decía, bueno, pero no le pongan agenda, porque hacía ruido. Formaba parte de un organismo internacional que quería hacer una agenda y que a la fecha sigue sin iniciar. Nosotros ya la terminamos, la estamos presentando. Pero era una de esos organismos que se dedican a la cooperación, pero esa cooperación de presidium y de manteles que en los hechos no se traduce en trabajo, y que ya desde entonces nos alegaba que no le dijéramos agenda porque ellos, esa corporación que tiene administra millones de euros, ellos iban a hacer una agenda que siguen sin hacer. Nosotros nos empeñamos, le pusimos agenda, lo votamos en consejo directivo, ahí a pesar de la oposición del nombre, dijimos vamos a hacer una agenda. Segundo paso, vamos a presentar una metodología para hacer la agenda, y bueno, pues yo acudí a mi profesor
al doctor Guillermo Orozco Gómez, entonces miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 3, hoy declarado emérito. De esos hay contadísimos, me sobran los dedos de la mano para decirles cuántos hay en la Universidad de Guadalajara que ya son eméritos. Y le pido, oye Guillermo, pues ayúdame con tu red, porque necesito 4 expertos a nivel iberoamericano y pues podemos pagar una remuneración simbólica, no, en realidad no podemos pagar lo que vale el trabajo, sino simbólica, porque todavía eso no lo pagó ATEI, aunque ya el presidente no tenía el control de la asociación, pero esa es otra historia de otro libro que algún día tendrá que hacer Miguel. Yo tuve que conseguir los fondos desde Canal 44 para financiar la investigación. De esta manera fue que Guillermo invita a Carlos Escolari, a Alejandro Piscitelli, a Enrique Bustamante, a José Manuel Corona y a Darwin Franco, que finalmente son los que realizan la investigación. Pero antes de realizarla, en 2017, en sesión de consejo directivo, otra vez en Colombia, en Medellín, tuvimos una sesión donde Guillermo presentó a través de un video al consejo directivo la metodología, y ahí aprobamos esa metodología para hacer esa investigación, ese documento de diagnóstico. 2017. 2018, un año y medio después, Guillermo, Carlos Escolari, Alejandro y don Enrique Bustamante nos reunimos, coincidimos en Valencia en una edición de Metamorfosis y declaran formalmente terminado el diagnóstico para hacer ya algunas correcciones, entregan el primer borrador y empezamos a buscar una editorial. Yo ahí quiero decir que insistí mucho con Guillermo en que pudiera ser Geriza la editorial, porque Geriza tiene una colección de libros en comunicación pues muy prestigiada, con autores muy prestigiados que son leídos por los estudiantes de comunicación y periodismo, y nos parecía que ahí encajaba el tipo de documento que habíamos construido desde ATEI. En 2018 se declara terminada y en 2019 se logra el último de los propósitos, que es que Geriza la edite y que la tengamos para presentarla en la Asamblea General de ATEI que acaba de pasar el mes de octubre en Bogotá, en la Universidad Agustiniana, donde finalmente presentamos la agenda ya terminada, y por supuesto estábamos, nos ganaron el tiempo, pero estábamos agendados también para hacerlo aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, e insistimos también en que Geriza, además de la presentación que haremos en Metamorfosis, la hiciéramos aquí en este espacio como parte de un libro que en realidad trae toda una historia. No fue algo improvisado, no fue que nos juntamos a hacer un ensayo entre tres y vamos a decir ya, sino en realidad quisimos hacer toda una planeación al respecto. Bueno, me dice Blanca, tenemos 5 minutos y me hace 2 preguntas: ¿cómo mantener la magia de la TV pública y cómo hacer que sobreviva? Para responder a esto voy a responder primero con algunas críticas y luego con algunas propuestas. Primero, voy a hacer las críticas como director de una televisión pública a lo que nosotros sabemos o deberíamos saber sobre la televisión que está pasando y no nos atrevemos a decir, porque generalmente en nuestros encuentros hablamos siempre maravillas de la televisión pública, pero pocas veces decimos dónde nos duele. Y yo voy a hablar de dónde nos duele. Primero, se nos dice a la televisión pública con cierta razón que tenemos una línea editorial pro-gubernista. Y salvo contadas casos, en efecto, así ocurre. Ahora hay una razón. ¿Por qué son pro-gobernistas las televisiones públicas en la mayoría de los países de Iberoamérica? Porque no tienen autonomía, porque los directores los designa y los puede remover directamente un gobernador, un funcionario, un secretario de Estado, y al no tener esa posibilidad, el día que lanzan una crítica desde la televisión pública, al otro día los cesan de su cargo. Entonces hay una razón que no tiene que ver con, digamos, con un acto de complicidad del director, sino con una mecánica desde el poder de una simulación de una televisión pública que ya habló Guillermo, que en efecto
América Latina no se ha querido dar, no con el modelo de la BBC, no con el modelo de la RTV de España, no con el modelo de la Deutsche Welle. Entonces, ¿por qué no tenemos una televisión con más sentido crítico? Porque no hay la suficiente independencia del poder. Si acaso algunas, donde lo logramos, como en la universitaria, es porque pues, no nos designa el gobernador, nos designa el rector, y las universidades en América Latina tenemos autonomía constitucional y eso nos da cierto margen para hacer crítica al gobierno. Pero si yo estuviera en la posición de un director de un medio nombrado por un gobernador, pues estaría en la misma circunstancia. Haces la crítica, al otro día te cesan del cargo, y hay muchos ejemplos que podríamos citar. Segundo, nos dicen que somos aburridos. Y sí, la mayoría de los contenidos son aburridos. ¿Por qué son aburridos? En principio porque no hay una continuidad y una carrera en la televisión pública. Entran a improvisar, a hacer cosas locuras, no están medidas, no hay un test, no hay una investigación, no hay un mercado, no les interesa el rating, no se miden, no saben a quién van ni a quién llegan, llegan a ocupar un cargo público ahí, y los equipos que hay en la televisión pública rara vez se están preocupando por la audiencia en realidad. Las dientes para afuera lo dicen, pero no se miden, no saben quién los ve, no saben a quién llegan, no hacen encuestas, y si los ven pocos les da igual, si los ven muchos les da igual, porque al final la quincena les van a pagar lo mismo, no tienen que vender publicidad, ni vender subsidio, y entonces pues están en una clínicamente muertos, en una mediocridad ahí, salvo raras excepciones. Tampoco hay continuidad en los cargos, no se puede hacer carrera en la televisión pública como en televisión española, con la BBC, como la Deutsche Welle, porque de la noche a la mañana te corren, cambia el gobierno, se reinventa, le cambian hasta el nombre a las televisoras de un día para otro, le cambian el branding, todo, llegan y se transforman, y ya ven ahora que estamos en la época de las transformaciones profundas, Jalisco se está refundando, México está en la cuarta transformación, y todo es refundador, se tira todo lo del pasado, se inventa todo lo del presente, y estamos en esta idea, en esta vorágine de transformación, y en 6 años más estamos en lo mismo, y entonces, pues ¿cómo va a durar un canal que necesita hábitos, que necesita posicionamiento, si de la noche a la mañana lo estás reinventando completamente? Ahora, ¿cómo podemos, y contesto ahora sí, Blanca, las preguntas, ¿cómo podemos hacer que la televisión pública cobre mayor fuerza, magia y sobreviva? Primero necesitamos independencia, necesitamos trabajar en ese tema. En realidad esa es la discusión de fondo. No es solo el financiamiento, pues siempre que hablamos de medios públicos hablamos del dinero, que nos den más dinero vamos a ser mejores. Si no tenemos independencia no vamos a ser mejores. Si no logramos que los directores de las televisiones públicas sean nombrados por los parlamentos por una mayoría calificada, tengan un tiempo fijo y no puedan ser removidos por hacer crítica a los poderes públicos y al espacio público, pues entonces no va a funcionar ningún modelo, aunque le metan mucho o poco dinero. Es decir, si no tienen independencia, si no logramos establecer un modelo de dependencia y a lo mejor tomando como referente la televisión europea, pues no vamos a ir a ningún lado por más dinero centavos que le quieran meter a esto. Segundo, permanencia. Dentro de las televisoras públicas debe de haber un servicio profesional o servicio civil de carrera. Si tú quieres hacer televisión pública necesitas tener una carrera y poder seguir una carrera, una trayectoria, y saber que si te dedicas a esto puede ser un modo de vida y no un reintegro o un empleo ocasional en lo que te buscan otro. Tercero, creatividad. La televisión pública tiene que ser creativa para no ser aburrida. Y la creatividad está fundamentalmente en los espacios universitarios. Por eso en ATEI tenemos como principal fortaleza el vínculo con las universidades, porque en las universidades está el talento emergente, está la discusión, está la innovación, está la transformación, son el capital moral de las sociedades en América Latina, y yo creo que una buena manera de recuperar la creatividad es acercándonos, como nos acercamos en Telemorfosis, a los jóvenes. Finalmente diría, el financiamiento, sí, claro. Además necesitamos financiamiento, Guillermo, pero no solo financiamiento. Si le seguimos metiendo dinero público a una televisión que no tiene independencia, que sigue fines propagandísticos, que hace publicidad para el gobierno, que no se compromete con la crítica, que milita en partidos con causas ideológicas, pues no vamos a hacer una televisión que sea socialmente útil a la sociedad. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Bueno, la última de tus preguntas, y con eso concluyo. Vamos a sobrevivir si logramos ser parte de la transformación que está viviendo el audiovisual, entendiendo y atendiendo los nuevos hábitos de consumo y gestión de los contenidos audiovisuales,
siendo parte de esta transformación, encabezándola de buena manera, como lo hemos hecho ya con varias iniciativas. Ahí está el noticiero científico y cultural, no lo tiene ni siquiera la televisión privada, lo estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo con las agencias de noticias más importantes del mundo. Sí se puede construir nuevas ideas e impulsarlas desde la televisión pública. Requerimos creatividad, requerimos gestión y requerimos permanencia. Digo, esto ha sido posible porque de alguna manera, digamos, la suerte me ha beneficiado para que he pasado 3 rectores y me han ratificado y debo ser el más longevo de la red, 10 años ininterrumpidos en el mismo cargo. Hay gente que tiene una mayor trayectoria, pero digamos en diversos cargos. Pero el director que lleva más tiempo en su mismo cargo, de todos los que están ahorita en la red de radiovisoras y televisoras públicas de México en calidad de director, pues voy a ser yo, que voy a cumplir 10 años. Y esto es una barbaridad, porque cada asamblea de la red anual le damos posesión a 10 o 12 o 15 nuevos directores, que es un corredero y un cambiadero. Entonces imagínense qué continuidad puede haber, aunque haya 34 medios públicos en el país, cuando el promedio de duración de un director de la televisión pública es de año o año y medio. Pues no se puede hacer un gran proyecto. Por lo tanto, creo que si logramos estas cualidades, independencia, permanencia, creatividad y financiamiento, vamos a resolver, Blanca Lidia, la magia de la televisión pública, recuperarla y además no solamente sobrevivir, sino encabezar una serie de contenidos para un público definido, como ocurre en España, como ocurre en Alemania y como ocurre en el Reino Unido. Gracias. Muchas gracias. Muy puntual. Intervención también. Nos ha dado el tiempo. Yo les invito de verdad a que podamos leer con toda calma, analizar esta propuesta, este proyecto editorial. Muchas gracias a Alfredo Lama, que dice que está presente.